guerras, las matanzas separaban familias y las historias de amor eran para siempre. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Baby, 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 baby. Elvis sacudía los prejuicios y las dictaduras fusilaban insurrectos. Las potencias construían su poder y guerreaban para mantenerlo. Mientras Racing saboreaba triunfos sin saber la sequía que vendría. A este semanario festivo, literario, de ciencia y de las artes, intitulado 100 años. Quiero presentarme, yo soy Quique Pessoa, o, si lo prefiere, su Orson Welles hoy de tablón, Orson Welles futbolero. Ya van a ver por qué. Dorita, que está aquí a mi diestra, si querés saludar, saludá. Rosario Central, formador de campeones. ¡Qué grande, Dori! Dori sabe que es centralista igual que yo. Ahora Dori nos va a mostrar un equipo que yo quiero mucho porque tiene que ver con mi pasado, tiene que ver con el pasado de mi padre, ya fallecido él. En aquellos años, en el año 35, Rosario Central formaba de Nicola, Lescano, Pereira, Luongo, Gaetani, Pessoa, Cañotti, Gómez, Guzmán, Potro y García. Sí, el García que después fue a Racing. Ahí se lo veía en la fotito. Esa formación gloriosa con la cual, bueno, yo me crié, en mi casa siempre se habló de Rosario Central y yo no pude salir de ningún otro cuadro que no sea de Rosario Central. Pasaron los años y Daniel Barasdi me envió un regalito que tengo aquí conmigo, figuritas de aquellos años de los jugadores de Rosario Central, Andrada, Pascutini, Cesana, González, Grigol, Messiano, Miranda, Palma, Poi, Bieli, Genoni, también estaban Gramajo, Giribet, etc. Estaba Poi, el que hizo la gloriosa palomita ever recordada. De fútbol hoy vamos a hablar un rato, recordar que a mi padre lo vino a buscar después que el Chueco García se fue a jugar a Racing en aquellos años, lo vino a buscar a casa y le dijo, pibe, venite conmigo a Racing. Entonces mi padre, que ya estaba casado, se dio vuelta, la fichó a mi madre, le vio los colmillos a mi madre y dijo, no, Chueco, lamentablemente he dejado el fútbol. Y ahí terminó la carrera futbolística de mi viejo. Pero el Chueco García se fue a Racing y jugó muchos años en Racing. Y de Racing se trata, y de amores se trata. Sabemos que está todo mercantilizado, comercializado, sabemos que el fútbol también lo está, pero ¿cuál es la magia que mantiene a Racing con la gente yendo a las canchas? Le va muy mal económicamente, el club está a punto de desaparecer, la gente sigue yendo a las canchas, sigue perdiendo los partidos, la gente sigue yendo a las canchas, no importa. Si esto no es magia, ¿la magia dónde está? La gente de Racing es un apasionado, no tiene límites ya. A mediados de los 60, Racing era uno de los equipos exitosos. Cuando ganó el campeonato del 66 y las copas Libertadores e Intercontinental del 67, no imaginaba la sequía de títulos que se avecinaba. Racing ha sido glorioso en cuanto a dirigentes que le dieron resultados deportivos. Después, bueno, empezó la debacle con una administración muy mala que, por supuesto, siempre va a redundar en el equipo, siempre tratando de que el equipo salve al club. Entre mitad de campeonato del año 65 y todo el 66 perdimos un solo partido. Significa que estuvimos 39 fechas sin perder. Racing inventa reinventa toda una forma de juego que estaba perdida, ¿no? La pasión, el fervor, la entrega, la mística. Yo le conocía todos los gustos de ellos. Algunos eran más mimosos que otros, algunos los tenía que atender, otros les decía que se atendieran solos. Comenzamos el año 66 con mucho entusiasmo, donde se incorporó también Maschio. Fuimos, ya te digo, conformando una alineación, una forma de juego. Yo había estado siempre en el cuadro de honor, en la escuela secundaria,
Y en el 65 me llevé 11 materias, creo que había 13, zafé, educación física y dibujo, una cosa por el estilo. Al año siguiente, Racing ganó la Copa Libertadores al Nacional de Montevideo en Santiago de Chile por 2-1. Los uruguayos no perdonaron y la revancha se hizo sentir en noviembre cuando Racing debía enfrentar al Celtic en Montevideo por la Copa Intercontinental. Aquella noche previo al partido en Positos, que a las 2 de la mañana venían conjuntos a tocar, a hacer ruido con los bongos. Pero yo los había puesto en el último piso. Creo que en mi vida me han tirado tanto tomate, huevo duro y cascotazos como en ese paseo por la 18 de julio, ¿no? Donde estábamos en una tribuna apiñados y parecía que Uruguay era Glasgow. Cuando entramos nosotros era una cosa, los chiflidos, total. Ahí apareció el gran equipo, ahí aparecieron los hombres. Él está viviendo con ese gol todavía, ¿no? Según Calabró, mire el día que pegue en el poste. Y yo voy hacia Juan José Pizzuti y me abrazo con toda mi alma. Cuando gana, todos los goles son lindos, mira. Todos los goles son lindos, indudablemente que el gol que hizo Cárdenas se destaca por la magnitud de la forma en que fue, un zurdazo impresionante en un ángulo. Después del gol me acuerdo de parálisis, de momentos de parálisis por la emoción que nos daba estar ganando el primer título intercontinental. Hay que vivirlo, fue maravilloso. Toda la parte de los argentinos que estábamos todos juntos, cantábamos el himno. Ese equipo marcó una época, eso sí, no me queda ninguna duda. Parecía una guerra, la salida en el micro, cuerpo a tierra Pero nosotros salimos campeones, que se embrome. De aquella época, de aquel partido, conseguimos esta camiseta que perteneció a Rulli, que lleva la número 8, y tocaba yo la tela de esta camiseta y me daba cuenta del paso de los años. Esto es algodón, y ya creo que las camisetas no se hacen más con esta tela. En esta camiseta hay algunas manchas que parecen de sangre y, por supuesto, bueno, la leyenda debe haber tejido a lo mejor encontronazos infernales de Rulli en ese partido que terminaron ensangrentándole la camiseta. Acá la tenemos y no sé si la vamos a devolver. No se asusten, todo se devuelve, hermanas y hermanos del éter. Acá tengo una anécdota con la que quiero cerrar este bloque. A mi viejo le decían el pibe mucha plata. Resulta que mi viejo venía de una familia adinerada. No llegó hasta mí el dinero, pero llegó hasta él. Y mi viejo llegaba en su Buick convertible a las concentraciones y cuando llegaba a fin de mes, el pibe mucha plata cobraba su sueldo y lo repartía entre sus compañeros. Exactamente lo mismo hago yo cuando cobro mi sueldo aquí en el canal. Lo entro a repartir entre los asistentes de piso, entre los cámaras. Los directores ganan más conmigo, las empleadas de maquillaje, la gente de vestuario, todos cobran más dinero por... 100 años atrás, mucha gente viajaba a hacerse la América. Todos los días se inventaba algo nuevo. Máquina para viajar, para soñar, para matar. La guerra parió el comunismo y los años locos nos dejaron sin un mango. A los golpes aprendimos lo que era un golpe y todo se arreglaba a los tiros mientras el doctor analizaba los ratones. El hambre le dio de comer al populismo y terminó vomitando fascismos. La bomba hizo callar a las bombas y dejó oír a las masas. Desde el balcón se construían milagros y el planeta se partía en dos con un muro de silencio. Las familias incorporaron un nuevo integrante mientras la novia del mundo seducía hasta los más intolerantes. Las barbas florecían en el Caribe. Todos los países del mundo. Y de pronto nadie quiso cortarse más el pelo. El cielo dejó de ser inalcanzable, pero seguíamos volando bajo y nadie quería ir a la guerra. Paz y amor, loco, está todo bien. Para otros estaba todo mal y la respuesta fue venganza, sangre y fuego.
Unos buscaban a sus hijos y otros compraban goles y espejitos de colores que estallaron en 1982 pedazos. Aunque sea por un rato, los culpables se sentaron en el banquillo. Reclusión perpetua. Y la mano de Dios jugaba para nosotros. El maldito virus nos sacó hasta las ganas y por la ventana entraron nuevos códigos. La realidad mutante de Camaleones derivó en nuevos líderes y víctimas. La guerra se transmite en directo por TV. El público es solo rating. Los amigos se encuentran en internet y nadie recuerda lo que pasó en los últimos 100 años. La marina y la aeronáutica eran absolutamente gorilas, pero había un sector del ejército encabezado por el general Valle que seguía leal a Perón. Experiencia en equipo como nunca la viviste. Marlboro Adventure Team, unite al equipo. Si pudiera elegir. Para desvaorizar tu casa, elegí la fragancia que más le gusta a tu familia. Cuando limpias con Poet, la frescura de tu casa habla de vos. Alguien insiste en ganarla. Ella prefiere ignorar y sin prisa. Alguien decide actuar. Estoy hablando de estilo. Estoy hablando de lo que no abunda. Estoy hablando de una historia muy... tal cual. Muy gancia. Muy gancia. Es nuevo por fuera y es nuevo por dentro. Es una nueva forma de brillar. Ese acondicionador, el Pantene Pro B, brilla más. Come back, baby. I want to play house with you. Hit it! It's shocking. I watched him gyrate his legs and swivel his hips. And our parent-teachers group feels he should not be on television. Come on back and let's play a little house so we can act like we did before. Now, baby, come back, baby, come back. Siempre hubieron controversias, las hay y las seguirá habiendo. Me voy a quedar un poquitito más en la década del 50. Me voy a ir al año 56, un año después de la caída del régimen peronista. Este libro, que apareció muchos años después, es de Rodolfo Walsh, se titula Operación Masacre. Tiene un prólogo de Osvaldo Bayer. A mí me gustaría que sepas que Rodolfo Walsh es uno de los desaparecidos. Me gustaría que sepas que él escribió sobre muchas cosas relacionadas con las dictaduras y que esta Operación Masacre describe los asesinatos en José León Suárez de un grupo de civiles que se negaba a aceptar la caída del peronismo. En el cierre de este prólogo escrito por Osvaldo Bayer, dice él, Operación Masacre es el prólogo de la tragedia que vendrá después. Aramburu y Rojas serán el prólogo de Videla y Macera. Rodolfo Walsh se convertirá de testigo en protagonista. Será asesinado a balazos, como sus personajes de José León Suárez. Nuestra sociedad
aplaude frenética a nuestros intelectuales que cumplen 80 años y nos han ayudado tanto a tener siempre prestos el punto final y la obediencia debida. Rodolfo Walsh no existe, es solo un personaje de ficción, el mejor personaje de la literatura argentina, apenas un detective de una novela policial para pobres, que no va a morir nunca. Yo me enganchaba en todas las revoluciones que inventaban, yo me quería meter, porque quería pelear contra la dictadura. Queríamos ganar la batalla, queríamos que la revolución triunfara, porque no solamente traía al general Perón, que era nuestro pensamiento, sino que se levantaban todas las proscripciones que tenía el pueblo peronista. Después de que el famoso lema del general Lonardi, ni vencedores ni vencidos, fuera dejado de lado, a principios del 56, el gobierno ordenó prohibiciones, persecuciones y encarcelamientos de dirigentes sindicales y militantes con saña y odio. Mi padre era hasta el 55, hasta el 16 de septiembre del 55, era un oficial del ejército, era un capitán del ejército, con una llegada o su corazón en el peronismo. La Marina y la Aeronáutica eran absolutamente gorilas, pero había un sector del ejército encabezado por el general Valle que seguía leal a Perón. Estaba preso Valle, estaba en un barco Valle, y ahí en el barco empezó él a buscar la forma de cómo hacer la revolución a la dictadura. Y después que salió, buscó el contacto con la gente civil y sumó una cantidad importante de apoyos. Los servicios de inteligencia de Marina tuvieron conocimiento del levantamiento y, con paciencia, esperaron el 9 de junio. Se iba a hacer conocer una proclama. Una era la proclama de General Valle como militar y otra era la proclama mía como civil. Y aquí estamos pegados a la radio, esperando la pelea. Para darse a conocer necesitaban tomar una radio para que el general Valle le hable al pueblo. Eligieron la noche en que se transmitía una pelea de Eduardo Lauce, ya que el nivel de audiencia sería alto. Pero la Marina rodeó la zona y se los llevó a todos presos. La insurrección mayor se produce en el Regimiento de La Plata, con enfrentamientos entre las fuerzas de la Libertadora y el general Cogorno, a cargo de las tropas insurrectas, quien posteriormente fue fusilado. Durante la represión desatada aquella noche, fue tomado prisionero un grupo de civiles que colaboró con el movimiento revolucionario. Esta fue la matanza conocida como los fusilamientos de José León Suárez. Y cuando reciben la orden de marchar adelante, codo con codo, se dan vuelta y se dan cuenta que los van a matar. Ese día él se fue de casa con una tricota blanca, era imposible no verlo, o sea que como blanco era el mejor. Además te lo entregan, porque inclusive con mentiras, diciéndole que si se presentaban no iban a fusilar a todos los que fusilaron la CEA. Entonces se presentó. Rojas le dijo, Valle está fuera de ley marcial, porque a las 0 horas del 11 se había levantado la ley marcial. Así que lo van a juzgar en el cuerpo de ejército, en el primero de Palermo. El presidente Aramburu había viajado en barco a Paraná con el objetivo de que el ala más dura, representada por el almirante Rojas, quedara a cargo de la represión. Pero había dejado firmado el decreto de fusilamiento que se dio a conocer a las 0:30 del 10 de junio, es decir, que los prisioneros capturados el día 9 fueron detenidos y acribillados sin que existiera la ley marcial. Declárase la vigencia de la ley marcial en todo el territorio de la nación. Papá sabía que no se había levantado nada porque los bandos de ejército era que hasta que no se reentregara Valle seguían matando un capitán por día.
y que por eso se entrega a papá. Le quieren vender los ojos, mi padre se niega a que le venden los ojos y dice, si me van a matar, mátenme de frente. Se abre la camisa y él mismo da la orden de fuego. En la partida de función que otorga la policía en ese momento, dice herida de bala en la vía pública en cabeza y tórax. Entró Monseñor Devoto, entra llorando y papá le dice, padre, ¿me va a hacer dudar en las 10 de última? Porque usted siempre dice que la otra vida es mejor. Y él lloraba más fuerte el cura, te podrás imaginar. No quiso venda. Y dio la orden de fuego él. Un soldadito se me descolgó del camión y me gritaba, yo te juro que no lo mato, porque hay uno que no tiene bala. No fue un fusilamiento, fue un asesinato, porque la ley marcial ya había terminado. Tengo aquí, que me muestra Dorita, un recorte que salió en el diario Clarín de la semana pasada y que comenta una indemnización, una reparación económica a los herederos de los fusilados por la rebelión peronista del 56. Es extraño, ¿no? Usan la palabra fusilamiento. Cualquier fusilamiento me resulta igualmente aberrante, cualquiera. Pero por ahí la palabra fusilamiento suena distinto a asesinato. No sé por qué lo digo, pero me suena diferente. Me suena que fusilamiento puede estar más del lado de lo institucional. El asesinato puede ser cometido por cualquiera y en cualquier condición. De alguna forma, con este reconocimiento que hacen hacia los herederos, está también el Estado reconociendo su culpabilidad. Debería entonces, digo yo, usar la palabra asesinato y no la palabra fusilamiento. Cuando un obrero, en medio de su trabajo, tiene un accidente, la ley tiene prevista una reparación económica para con la familia de ese obrero y nadie discute moralmente esta reparación. Pero cuando se trata de la reparación económica con nuestros asesinados y con nuestros desaparecidos, la cosa parece cambiar. Hay algunas madres específicamente que sostienen que la sangre de sus hijos no puede ser negociada, que ellas de ninguna manera pueden admitir el cambio de la vida de sus hijos por dinero. Hay otro sector que piensa diferente y dice que está bien aceptar esa reparación, porque esa reparación sirve no solamente para, por ejemplo, pagarle los estudios a los hijos de esos desaparecidos, sino también es un testimonio elocuente del reconocimiento que hace el Estado de su propia culpa, paga su culpa. Y esto, desde ese punto de vista, es un testimonio. José María Contursi se presentó. Ella, obviando su primer nombre, contestó tímida, Grisel. Mira la nueva clase Business Intercontinental de Iberia. No habrás visto nada igual. Nueva Business Intercontinental de Iberia. Gran estreno. Iberia, tu primera compañía. Vuelve CQC este martes a las 22 por América. Como la gente que lo toma. Brindemos. Brindemos por vos. ¿Entendés? Por todo, por los éxitos. Por el rollo. Me pasa una cosa acá. Después lo usan en la promo, ¿no? En Semana Santa, el Aquarium te invita a fabricar animalitos de chocolate para vos y tu familia. En Semana Santa,
Vení a Mar del Plata Aquarium. Cristo se entrega para reconciliarnos con el Padre. Que en esta Pascua, camino al jubileo del año 2000, renazca en nosotros la semilla de la reconciliación. Transmite LS86, América, desde La Plata, Buenos Aires, República Argentina. Cosas viejas, pasadas de moda, objetos que el progreso descarta, máquinas cuyos mecanismos se olvidaron, oficios inutilizados por el tiempo. Pedazos de memoria que quedaron archivados en el fondo de un baúl, perdido en el sótano de una casona abandonada en un pueblo fantasma. Sin gente, sin vida, sin ruidos, pero con historia. La historia que lentamente nos va devolviendo parte de la memoria. Y la memoria de las cosas cotidianas también. Por ejemplo, ir al almacén a comprar chuño, vino garnacha, vino tomba con la ampollita del verso que algún día ya te la menté, vainillas el orden, grapa chisotti, la grapa rosada de la tujita y la chichuba que venía blanca y rosada, una para hombres y otra para mujeres, no sé cómo era. Moscato croata y el jerez Quina Ruiz. Y también podías ir gracias a los buenos oficios de Horacio Romitelli, que me ha enviado la segunda botella de chinchivira bolita con la que vamos completando buena parte de nuestro museo de 100 años. Gracias, Romitelli. También tengo por aquí unas hojitas de afeitar que alguna vez deberé usar. Fijaos, hermanas y hermanos del éter. Aquí tengo unas hojitas de afeitar marca Gillette con la carucha del viejo Gillette. Mirá don Gillette, está ahí. Había una hojita de afeitar marca Chani, Bled, y algunas otras que me ha acercado mi amigo Miguelito Rab. Pero no todo se resumía a la hoja de afeitar. Había algunas máquinas inteligentes. Por ejemplo, esta que te quiero mostrar ahora. Esta máquina la usaba el viejo Fatigati en el siglo II. Vos abrías acá, levantabas esta tapa así, levantabas la manijita, si se puede, claro, y te ponías a afilar una hojita que estaba ahí adentro. Una de las tapas, esta, asienta y la otra tapa, dando vuelta, lo que hace es afilar. ¿Ves? Vamos que la tenemos. Una vez que terminabas la empresa de afilar, agarrabas la hojita, la sacabas y la ponías adentro de este manguito y mientras canturreabas algún tanguito, te afeitabas. Entre los adoquines de la cortada. ¿Qué cantarían, no? Los tipos cantaban, Malena canta el tango, seguramente para levantársela, Malena. Porque mientras se afeitaban, los tipos pensaban en escribir también algunos tanguitos. Porque como dice Alexis Dolínades, todo lo que hace el hombre es para levantarse minas. Malena canta el tango con voz como ninguna y en cada verso pone su corazón. Y a Yuyo del Subú y se seguían afeitando los tipos y pensaban seguramente en Malena. ¿Habrá estado buena Malena? ¿Y Grisel? ¿Habrá estado buena Grisel? No debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré. Es una historia de amor de mi padre con otra mujer que no es mi madre. El tango Grisel fue uno de los grandes éxitos de Contursi, de José María Contursi. No el único, por cierto, quizá tampoco el mayor, pero sí el más tocante por lo que se refiere a su historia. Con el pelo brillante por la gomina, el locutor impresionó a la muchacha extendiéndole su mano. José María Contursi se presentó. Ella, obviando su primer nombre, contestó tímida, Grisel. Buenos Aires los envolvía. Cuando el tren El Rayo de Sol devolvió a Grisel a la casa de sus padres en Capilla del Monte, ya no era la misma muchacha. No te olvides de mí,
de tu Grisel. Vino a Buenos Aires una vez invitada por las hermanitas Omar, que eran Nelly y Gori Omar, que cantaban en la radio. Comienza entonces un romance entre este empleado de la radio, José María Contursi, y esta visitante, un romance que debió frustrarse de alguna manera un tanto dolorosa porque él le dedica una verdadera elegía. Se volvieron a encontrar en Capilla del Monte, en Córdoba, donde Contursi había concurrido por indicación médica. Y el romance se fue afianzando. Indudablemente creció un romance que en aquel momento parecía ser una relación imposible. José María Contursi envió por carta la letra del tango que la nombraba y la lloraba. La noticia se expandió y todo el pueblo señalaba a Grisel. Harta y necesitando cambiar su vida, 6 años más tarde se casó con otro hombre. Todos los 31 de octubre, que era la fecha de su cumpleaños, él recibía un telegrama que escuetamente decía «Feliz cumpleaños, Grisel». José María Contursi era hijo de Pascual Contursi, fundador, diría yo, del tango canción, de la letra del tango, autor de aquellas primeras letras que cantó Gardel. Cuando voy a mi casa y lo veo desarreglado, me dan ganas de llorar. Cuando mamá murió, él se derrumbó. Y se derrumbó muy mal. No andaba bien, andaba muy triste, muy apenado, muy solitario, y se le cruzaba a veces el recuerdo de Grisel. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues que nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. El tema es que ella lo había llamado 20 años después del tango y se estaban reencontrando. Lo busca y lo levanta. «22 años después, la confitería El Molino fue testigo del reencuentro. Aquel locutor, hoy frondoso letrista de tango, volvió a extenderle la mano. Grisel, cargada de emoción, le dio un beso en la mejilla porque de su mano llevaba a su hija Susana. Sonrieron y no se separaron nunca más. Dichosos los tangueros que encuentran inspiración en las chicas y dichosas las chicas que encuentran algún tanguero que las inmortalice. Y hoy que vivo enloquecido porque no te olvides y te acuerdas de mí, Grisel. Lindo el informe, ¿no? Lástima, Adriana Varela, un poco, pero lindo el informe, ¿eh? ¿Sabes qué tengo ahora? La develación de la incógnita que vengo arrastrando desde hace algunos programas con ese aparatejo que te mostré y que ahora no te quiero mostrar porque ya lo tengo armadito. O sea que, surprise. Fíjate vos que Marcela y Marcelo dijeron que es un lustrador de zapatos. Mabel, una máquina de escribir. Edgardo, que es un masajeador de pies. Marcela Balseche, que es un afilador igual que Diego Acuña. Dijeron que era una pianola. Vivi Arcar, una pianola para limpiar cuerdas de piano. Un ordeñador, dijo Cecilia Lee. Eduardo dijo que era un tipo de clavicordio. Patricia Monteagudo, un afinador. También Mario Olivera Seco. ¿Qué dice la tribu Obembe de...? No, mis viejos y queridos. De ninguna manera es ninguna de esas cosas que dijeron. ¿Saben qué es? Que suenen las fanfarrias para determinar a los ganadores. ¡Eso! ¡Hermanas! Este aparatejo que ustedes están viendo aquí en este momento es un ejercitador de dedos.
Nos llevó mucho tiempo averiguarlo. Ganaron Marta de Corrientes, Ariel Pozo, Silvio y Beatriz, Diego Copelo, Emilio, que llamó desde San Juan, Emilio Lépez, y el doctor D'Alessandro. Todos la pegaron diciendo que esto es un ejercitador de dedos para los pianistas. Un dre, tre, un dre, tre, un dre, tre, Egipto no pudo hacer mucho ante la avanzada de la coalición y rápidamente el canal estaba en manos de israelíes, británicos y franceses. En las ciudades, miles de muertos civiles pagaban los platos rotos. Elite presenta máxima suavidad en una hoja. Nuevo papel higiénico Elite Hoja Simple. Su exclusivo proceso de polisuavizado y su textura con flores realzan aún más su suavidad. El más suave en una hoja. Nuevo Elite Hoja Simple. Suavidad para tu familia. Elite. Tradición de suavidad y calidad. Para recordar tus mejores momentos, un compact disc espectacular. Aspen Forever Slow. Christopher Cross. Mr. Big. Chuck Wagner. Aspen Forever Slow. Por siempre Aspen. Compactos y cassettes. Warner Music. Podés vivir con pasión. Podés vivir con locura. Eso sí, no tenés por qué vivir con caspa. Nuevo Head & Shoulders. Pelo bárbaro y sin caspa todos los días. Argentina va por su cuarto título. El Mundial Sub-20 de Nigeria se juega con todo por América. El sábado 3 de abril, la ceremonia inaugural. El domingo 4 de abril, el debut del campeón mundial, Argentina versus Kazajstán. El lunes 5 de abril, en exclusivo, Uruguay, el subcampeón del mundo, se enfrenta a Mali. Y el domingo 11, en exclusivo, Brasil choca frente a Zambia. El campeonato mundial sub-20 se juega con todo por América. Hello, welcome to the dome. La construcción del Canal de Panamá se había convertido en la principal empresa del gobierno de Theodore Roosevelt. Hacia 1903, el Istmo de Panamá era territorio colombiano. Históricamente, Estados Unidos había apoyado a Colombia, pero como se negaban a ceder el terreno para la construcción del canal, Roosevelt apoyó una revuelta de la provincia de Panamá y desembarcó militares que en poco tiempo arrasaron a los colombianos. Panamá se convirtió en país y Estados Unidos consiguió el terreno para construir su pase al Pacífico. El 10 de octubre de 1913 quedó inaugurado el canal como el primer símbolo mundial de modernidad. La ruta que comunica ambos océanos tiene 81 kilómetros y medio de longitud y en ese momento representaba la mayor libertad que el hombre se había tomado con la naturaleza.
Recordaba que, de acuerdo a algunos tratados firmados hace algunos años, el 31 de diciembre de este año, los Estados Unidos tienen que devolverle el canal a Panamá. Bueno, escéptico como uno es siempre, se me ocurre pensar que si se lo devuelven es porque dejó de ser negocio, y si no, pedirán alguna pequeña prórroga y no lo devolverán específicamente este año o este fin de año. Me quedé pensando en los canales y en esto de los canales de comunicación. Todo canal, según la estructura de la comunicación, sirve para comunicar o para incomunicar también. Esto es un canal. ¿Por qué se le llama canal a esto? Porque tiene que ver con esta comunicación o esta incomunicación. Todo aquel que detente el poder de un canal tiene en sus manos la posibilidad de comunicar, pero también de incomunicar. Los que no tenemos el poder solemos acechar al poder, y esto parece ser una condición absolutamente humana. En el caso del Canal de Panamá, invadieron y ahí terminó el conflicto. El conflicto siguió, pero era un conflicto de dos, no más. Era el Canal de Panamá muy complicado porque debía unir dos mares con diferentes alturas. En cambio, el Canal de Suez era mucho más simple físicamente. Ya Ramsés II había pensado que uniendo esos bañados y las lagunas que había, podía unir el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, que no tenían diferencia de altura. Pero sí fue mucho más complicado con los años en función de las implicancias raciales, políticas y económicas. El Canal de Suez, de 160 kilómetros de largo, fue construido en Egipto por los franceses en 1869. En septiembre de 1956, las tropas británicas abandonaron el Canal de Suez luego de 72 años de ocupación. A cambio, Egipto vendió al gobierno de Gran Bretaña y a unos accionistas franceses sus intereses comerciales sobre el canal hasta 1968. Pero el 31 de octubre del 56, el presidente egipcio Nasser violó el acuerdo y ordenó la nacionalización del Canal de Suez. La sorpresiva medida iba a generar a las potencias cientos de millones de dólares de pérdidas y amenazaba la ruta por la que pasaba la mayor parte del petróleo que Gran Bretaña y Francia compraban. Esta situación, sumada a la frágil relación entre árabes e israelíes, convirtió al Medio Oriente en un polvorín a punto de estallar. The Suez crisis burst dramatically into the news again, for Israel has invaded Egypt. Britain and France have declared the canal in danger, and British and French troops are on the move. Egipto no pudo hacer mucho ante la avanzada de la coalición y rápidamente el canal estaba en manos de israelíes, británicos y franceses. En las ciudades, miles de muertos civiles pagaban los platos rotos. Las Naciones Unidas reaccionaron y 7 días después de la ocupación, encabezados por los propios norteamericanos, aprobaron una resolución en contra de la misma. Las fuerzas de paz de la ONU tomaron control del canal, que había quedado inutilizable, y allí se quedaron por una década. Egipto debió indemnizar con 81 millones de dólares a los accionistas que controlaban comercialmente el canal. Pero los israelíes debieron volver a su territorio y Egipto quedaba políticamente a cargo del canal. La paz en el canal había llegado, pero lo peor estaba por venir. Cuánta evidencia, ¿no? En el caso del Canal de Panamá, donde tenían intereses económicos absolutamente seguros, no dudan en invadir. Pero en Suez los Estados Unidos no tenían intereses económicos, entonces votan en contra de la ocupación. Socorro, que tengo acá un aparatejo que te quiero mostrar. Es una réplica hecha hace muchos años de un motor, pero una réplica hecha con un cuidado, con una obsesividad, te diría, de un motor que se usaba en una usina donde trabajaba Enrique Pancorbo, que es quien hizo esta maquinita. Pancorbo en la década de 1890 nació en Lérida, en España, se vino para acá. Se ve que trabajó alguna vez en relación con el Otto Kraus, donde parece ser que muchos de ellos se dedicaron a hacer maquetas de aparatos que por la época causaban sensación. Una máquina a vapor, que en este caso mueve
una pequeña bombita, pero que en otros casos podía mover barcos, máquinas creadas para mejorar la vida o para empeorarla del todo. Máquinas también creadas para matar, guerra. Aparece la guerra, siempre guerra. Los árabes deseaban vengarse de Israel desde 1967, cuando sucedió la Guerra de los 6 días. En el 71, Israel rechazó la oferta de paz de los presidentes de Egipto Anwar el-Sadat y de Siria Hafez al-Assad, a cambio de la retirada israelí de los territorios árabes ocupados. Entonces, se puso en marcha la tan ansiada venganza. La nueva guerra perseguía un solo objetivo: obligar a los israelíes a aceptar el canje de territorios por acuerdos de paz. El sábado 6 de octubre de 1973 era Yom Kippur, el Día del Perdón, el más sagrado para los israelíes. Sus tropas fueron sorprendidas por las fuerzas enemigas. Los egipcios ingresaron por el canal de Suez utilizando cortinas de humo para favorecer el cruce. Así, con puentes metálicos y ferries, cruzaron tanques en minutos. Los sirios atacaron por el norte, arrasando con tanques y aviones. Mientras las fuerzas egipcias ganaban posiciones, los israelíes resistían el ataque de Siria, que debió solicitar ayuda a otros países árabes. Israel avanzaba gracias a sus blindados y minas. Tiempo después entraron por Egipto y lograron cortar sus líneas de suministro. Ambos bandos perdieron parte de su territorio y 20.000 egipcios eran cautivos de los israelíes. En ese contexto, Naciones Unidas intervino con tropas que hicieron cumplir el alto el fuego. Por primera vez, una delegación egipcia ingresó a Israel para negociar. Entraban a un país al que ni siquiera reconocían. Yom Kippur fue la última gran guerra de tanques y una clara batalla en el medio de la Guerra Fría. Guerra, siempre guerra. Y bueno, cuando contamos estos 100 años, ya lo dijimos en el programa pasado, es inevitable hacer alusión a las guerras. Vivimos hoy en día en guerra. Hoy Yugoslavia, guerra, siempre guerra, a lo largo de todo el siglo. Un par de imágenes que quiero dejarte y que me trajo mi hija mayor, Celeste, que estuvo varios meses trabajando en un kibutz llamado Holit, cerca de Tel Aviv. No te estoy hablando de años atrás. Ella volvió hace menos de un mes a nuestro país después de esta experiencia en un kibutz. Y entre todas las cosas que contó, me contó 2 imágenes que me quedaron muy grabadas. Muy sencillas ellas. La primera, chicos de 15, 16, 17 años en los colectivos, durmiendo abrazados a sus fusiles. La segunda, ella trabajando la tierra en el kibutz y un señorcito pasando por allí con una sonrisa y con cierto humor, le enseñó a usar una máscara antigas que le dejó. Guerra, siempre guerra. Cada 20 años había matanza a los armenios. Y a medida que iban fortaleciendo un poco, los mataban para que no les reclamaran el territorio. Tuve que reemplazar a una colega y eso da adrenalina a tope, susto y tenés la sensación de que te vas a chivar toda. Que si no hubiera usado DAB hubiera sido un desastre, porque después de todo lo que me pasó ayer y todo lo que tuve que hacer, llegué a mi casa bárbara. Nuevo DAB antitranspirante. Solo DAB ofrece los más efectivos ingredientes antitranspirantes balanceados con un cuarto de crema humectante para cuidar tu piel. DAB quedó en el placar del baño. Si estoy tranquila, segura y protegida todo el día. Nuevo DAB antitranspirante. Máxima protección seca, mientras su crema cuida tu piel. Hoy, Cacho Fontana en La Noche de Moria. Creo que es
una de las pocas veces que están juntitos. ¿Es la así? primera vez. Sus amores. Yo no dejé a Beba por Liliana. Cuando yo la conocí a Liliana, yo hacía ya un tiempo que no tenía absolutamente nada que ver con Beba. Sus crisis. El golpe más duro que yo tuve en mi vida, producto de las circunstancias, fue cuando nos separamos con Liliana y ellas tenían 3 años. Toda su verdad. Porque la gente me dice, está gordo, Cacho. Sí, de palabras. Estoy lleno de palabras que tengo que empezar a alargar. Cacho Fontana junto a sus hijas en La Noche de Moria. Hoy a las 23 por América. Audio Daihatsu. ¿Te suena? Vuelve CQC este martes a las 22 por América. Antes, aún con los mejores pañales, la colita estaba en contacto con el pis, hasta que llegó Dermacrem. Probá Pampers Extra Sec, los únicos con Dermacrem con aloe, que se transfiere a la piel del bebé formando una capa que la protege del contacto con el pis. Probalos. En pocos días, su colita estará más seca y protegida que nunca. Porque ahora, con Pampers con Dermacrem, el pis no moja. Recibí una carta y algunos objetos lindos que quiero compartir con vos de Jorge Deschamps, antepasados franceses. Me mandó la libreta de enrolamiento de su abuelo, Deschamps, en Francia, en mi clase 1893, y esto es de la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18. Y se me antojó mostrarte la cantidad de cosas que le entregaban a cada uno de los soldados u oficiales o lo que fuere, y que están tachadas porque evidentemente cuando terminó la guerra tuvieron que devolver cada uno de estos pertrechos. También Jorge Deschamps me ha enviado un par de maderas que no son otra cosa que pedazos de cajones que envolvían dos cosas diferentes. La primera que le llamó la atención a él es esta cruz gamada de la destilería Shell de México. Descubrimos y recordábamos que la esvástica tiene el giro al revés que esta. Esta es una esvástica como espejada, Aurora, querosén superior, venía de la Shell mexicana. Y otra cosa que me envió es esto, que también tiene que ver con una caja de madera que envolvía una cocina, Wico, stove, nafta, dice, y asegura Deschamps que en una de esas, aquí está el origen del por qué en nuestro país a la gasolina se le llama nafta. Siempre hemos tenido presente que por ahí en todos los países se le llamaba nafta a esto, y no, si vos te pones a pensar, en Uruguay, en Chile, en todos los países de habla hispana, se le dice gasolina, acá únicamente nafta. Vendrá desde aquí, gracias Deschamps por este envío. Todas cosas relacionadas con épocas de guerra. Guerra, siempre guerra, y vuelve a aparecer en esta historia de vida que quiero contarles. Cada 20 años había matanza a los armenios. Y a medida que iban fortaleciendo un poco, los mataban para que no les reclamaran el territorio. Antes de que estalle la matanza, dijeron que éramos hermanos, para que íbamos a llevar mal, que esto, que lo otro, todo siempre con engaños. Entonces después empezaron a detener, ponerlos presos, y les dieron todos los martirios. Les arrancaban las uñas, la barba. Los turcos desalojaban a los armenios de sus casas, les sacaban el dinero y los destinos de los familiares se perdían. Era imposible comunicarse y las jóvenes de la época eran deseadas por los militares turcos. El terror los acompañaba día a día. A los chicos
los sacaban a la calle como un rebaño, a todos juntos, hacerlos caminar bajo sol, lluvia, lo que fuere, hacerlos caminar fuera de la ciudad, sin pan, sin agua, donde encontraban un charquito para beber agua, les pegaban, no dejaban tomar ni siquiera agua. Manuk, el padre de Estrella, suponía que lo matarían. Conversó con su mujer y decidió salir del país con la promesa de reencontrarse en algún lugar de América. Los turcos ocuparon el correo y fue imposible comunicarse por años. Papá se viene y con el último barco que salió de Constantinopla tuvo la suerte de embarcar a ese barco. Si no, se quedaba. Manuk. Manuk, que acá le llamaban Manuel. Mi tío había escrito a papá diciendo que a nosotros nos llevaba allá, diciendo que era viuda mamá, pero que después él, como parecía mucho a los mexicanos, que no se afeite el bigote. Con esa excusa, como él se parecía mucho a ellos, podía entrar a California, a Norteamérica, junto con ellos como un trabajador. Y juntarse con ustedes allá. Juntarse con nosotros. Pero el destino de Estados Unidos no se cumplió. Manuk pudo hacer venir a su familia a la Argentina. Yo tenía entonces 12 años cuando vine, porque en el año 23 vinimos acá. Sí, yo en Mar del Plata vivimos 3 años. Después vinimos a Buenos Aires ya cuando tenía 16. Mi papá decía que yo ya sabía leer, escribir, hacer cuentas, podía atender el negocio al lado de él, que además pensaba él, como siempre, como cabeza antigua, que si me casara para que me servía a estudiar más, y tenía que ser madre de familia. A través de un amigo familiar, Estrella conoció a Sarkis, aquí llamado Sergio, un huérfano armenio 7 años mayor que ella, que trabajaba en las tintorerías Aprat. ¿Y se casaron en qué año? En el año 31. ¿Y fueron a vivir a...? Y con mis padres. Él entró a casa como un hijo más. Estrella y Sergio se conocieron en pleno derrocamiento de Irigoyen. 2 años después, en el 32, con Justo en la presidencia, nació Elisa, su primer hija. En el 35, mientras Buenos Aires lloraba a Carlitos, Estrella dio a luz a Teresa. Y finalmente, en el 45, el año de las patas en la fuente, llegó la tercera hija del matrimonio, Aurora. Un día, agarré un diario viejo, que no era del día, y buscando trabajo allí, mirando los pedidos de trabajo, decía, Casa Jarros necesita armadora de camisa. Y yo... Allá fue. Me fui, me presenté, tenía 27 años. La vida no fue sencilla para Estrella. Después de la muerte de su padre, su marido enfermó y no pudo trabajar por años. Estrella salió adelante poniendo el hombro y sin perder las esperanzas. Hoy, Estrella vive rodeada de sus hijas, 3 nietos y 4 bisnietos, y recuerda a su Armenia natal como si aún viviera allí. Cada pueblo, cada etnia, cada iglesia siempre tiene su justificación. Me preguntaba cómo justificarán los turcos la matanza de los armenios. ¿Qué dirán y por qué la realizaron? Bueno, hasta acá llegamos con nuestro semanario festivo literario de ciencias y artes intitulado 100 años. Nos volveremos a encontrar el lunes que viene. Dorita, por favor, saluda, pero esta vez saluda en serio porque ya tu saludo no se recuerda. Gracias, Dori, seguís siendo la dulce de siempre.